Desde 1999, España recibió a cerca de un 40% de ecuatorianos y ecuatorianas que se vio forzado a abandonar el país a causa de la última crisis económica. Desde 2008, siendo ahora Europa la que se encuentra en crisis, Ecuador ha vuelto a ser una opción para, según el censo del 2010, más de 63.000 ecuatorianos retornados quienes buscan una nueva oportunidad en su propio país. Actualmente, el panorama europeo no es tan esperanzador como años atrás. En España, hoy en día se vive un clima de desempleo, recortes en la inversión social, despidos masivos y más. Así pues, el porcentaje de desempleados ecuatorianos en España es del 26%, y de este, el 50% pertenece a jóvenes. Pero ¿cómo interpretar este fenómeno migratorio y su incidencia económica en la sociedad ecuatoriana? La crisis económica ecuatoriana de fines del siglo anterior tuvo como principal efecto una ola migratoria masiva de ecuatorianos y ecuatorianas al exterior. A diferencia de los movimientos migratorios de antes de la década de los 90, esos compatriotas prefirieron ir a Italia y en su mayoría a España, países con economías sólidas capaces de brindar oportunidades en sectores como la construcción y la agricultura. Desde ahí, nuestros migrantes empezaron a generar remesas que llegaron al país, convirtiéndose en un rubro importante de ingresos de nuestra economía. Pero eso está cambiando. Han venido cayendo desde la crisis del 2008 prácticamente, que repercutió en toda la economía mundial. Y actualmente se ubican alrededor de los 2.600 millones de dólares, que es una cifra notablemente inferior a los casi 3.500 millones que se recibían antes de la crisis del 2008. Entonces, la baja es notable en el envío de las remesas al país. La caída de las remesas es entonces una muestra del impacto de la crisis mundial y específicamente la crisis española en la migración ecuatoriana. Pero ese impacto está afectando además a la economía nacional si se toma en consideración que estas remesas vienen de Estados Unidos y España. De este último país llega cerca del 40% del total de las remesas. Ahora, para que ustedes tengan idea de la magnitud de lo que significan las remesas, si fueran 2.600 millones de dólares, el año anterior la inversión extranjera directa no llegó a 600 millones de dólares. Lo que quiere decir que el monto de las remesas es casi 5 veces el monto de la inversión extranjera directa del país. Yoconda Herrera habla acerca de los tipos de retorno que se están presentando y bajo qué condiciones se están dando. De acuerdo a lo que hemos estudiado, el retorno es muy diverso, se da porque se concluyen los proyectos migratorios, se da por temas de deportación y también se da porque la gente ha perdido su empleo. El movimiento de retorno de la población ecuatoriana muestra que 1 de cada 4 ecuatorianos que salieron entre 2001 y 2010 ha regresado al país y lo están haciendo, principalmente a provincias como Guayas, Pichincha y Azuay. A 2011, el Producto Interno Bruto fue del 7.8%, la inversión pública fue del 40% de la economía y se registró un consumo dinamizado por el incremento de los salarios reales en un 40%. Para ese mismo año, el desempleo, el subempleo y la pobreza bajaron. Alrededor de la migración de retorno, el Estado ha implementado varias políticas de gestión para ayuda al migrante en su regreso. Hoy en día, el Estado cuenta con 4 programas de ayuda y apoyo al migrante que desea volver a casa. Todos estos planes están enfocados a ofrecer apoyo en el retorno en cuanto al homenaje. ¿Pero realmente la gestión del Estado sobre nuestros migrantes retornados es suficiente? Se supo allá en España que había un plan Cucayo, pero los requisitos que ellos pedían eran que no encajaban con la vida que llevan allá los migrantes. Primero que te piden un 35% del proyecto. Luego tienes que desarrollar el proyecto allá en España. Dentro de ese proyecto tú tienes que investigar los precios a través del internet, los precios de aquí en el Ecuador. Y eso desde ahí tú no puedes elaborar un proyecto real. Si en verdad esto hubiese funcionado, ¿dónde están los negocios y los emprendimientos de los compañeros que han retornado? Han sido beneficiados cientos de compañeros. Pero me permito decirlo con todo respeto, uno de los errores pienso que ahí fue la falta de seguimiento a los proyectos de emprendimiento.
Desde el Poder Legislativo, en cambio, se busca implementar leyes que garanticen la seguridad y los derechos de nuestros migrantes. Para nosotros, trabajar esta ley de movilidad humana es medular, porque por una parte abarcaría todo lo que es el hecho migratorio, la movilidad humana, pero por otra parte también actualizaría todo lo que es la legislación en cuanto se refiere a inmigración, a extranjería, a asilo. Actualmente las políticas migratorias y sus proyectos están pensados para un migrante que planifica su retorno, es decir, que está en la posibilidad de ver su conveniencia, una persona que tal vez ya obtuvo su nacionalidad, que puede pensar en un retorno temporal, no solo definitivo. Se espera que la Ley de Movilidad Social contribuya a que todos quienes están retornando, de manera programada o no, puedan reinsertarse en la sociedad ecuatoriana, para que contribuyan aportando económicamente al desarrollo del país. Esa normativa, sin duda, deberá apoyarse en proyectos y programas integrales que incluyan la voz de los retornados y sus familias. En este proceso migratorio, el Ecuador se ha convertido en una opción que ofrece oportunidades tanto a propios y extraños. La gestión actual del gobierno a favor del migrante, si bien no es suficiente, es un primer paso para ayudar a nuestros migrantes y ofrecerles una esperanza en su propio país. Reportó para ustedes Juan Andrade y Priscila Ruiz, estudiantes de periodismo de la Universidad Tecnológica Equinoccial.